Hola, bienvenido a este segundo día de nuestro Presbiterial de Jóvenes. Estamos muy felices de que estén un día más con nosotros para poder cantar, para poder aprender mucho más acerca de nuestro Señor. Así que prepárense, empiecen a preparar su desayuno para estar muy atentos a lo que se viene en esta jornada. Les recordamos el sorteo donde deben darle me gusta en la foto de Instagram que se muestra a continuación. Los libros a ganar son Del triunfalismo a la madurez de Carlson y Viviendo en la luz, dinero, sexo y poder de Piper. Además les invitamos a estar muy atentos ya que durante el día aparecerán más sorpresas. Antes de iniciar esta jornada, vamos a comenzar orando para que el Señor nos pueda guiar en todo lo que vamos a aprender el día de hoy, para que nos dé fortaleza, para que abra nuestra mente y podamos comprender aún más su palabra y lo que Él nos tiene que enseñar el día de hoy. Así que oremos. Señor, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí aprendiendo más de tu palabra, Señor, de poder alabarte, de poder glorificarte. Te pedimos, Señor, de que los temas que se van a presentar el día de hoy, que los devocionales que hayan, Señor, todas las canciones sean en tu nombre, que podamos glorificarte por todo lo que vamos a hacer, Dios, y acompáñanos, guíanos el día de hoy. Estés tú con nosotros y te damos muchas gracias por todo lo que nos has dado, por tu fidelidad y por, entre comillas, tu disciplina y lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación les invitamos a escuchar a uno de los miembros de Misión Reforma, quien presentará el devocional de esta mañana. Muchas gracias, chiquillos. Bueno, el devocional de este día, a modo de resumen del tema del pastor Carlos, va a estar fundamentado en la segunda carta a Timoteo, versículos 3 al 5. Entonces vamos a dar lectura y después vamos a orar y continuar con el devocional. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, desde que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hagamos una pequeña oración para después continuar con el devocional. Amado Dios, vamos delante de ti en esta hora para que tú continúes guiándonos en este encuentro presbiterial de jóvenes, para que tú continúes instruyéndonos, continúes enseñándonos. Te pedimos que esta palabra sea viva en nuestro corazón y nos ayude a recordar, Señor, las enseñanzas que nos ha traído el pastor Carlos a partir de tu palabra, Señor. Y muchas gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, el pastor Carlos nos hablaba un poco de una idea que puede estar enraizada en nuestro corazón. Esa idea es el fracaso. Muchas veces pasamos por momentos en los cuales todo nuestro ser se ve estremecido por esa idea. Fracaso. Nos contaba la historia de Moisés, cómo él sale de Egipto como un asesino, y no solo como un asesino, sino como un prófugo de la justicia. Y cómo se convierte en un hombre sin patria. Un hombre que básicamente se encuentra vagando hasta que encuentra un lugar donde puede pastorear las ovejas de alguien más. Ni siquiera sus propias posesiones, ni siquiera tiene posesiones las cuales pastorear, las cuales cuidar. Entonces en ese contexto, obviamente a la luz de nuestra forma de ver el mundo, de lo que nosotros, gracias a la visión mundana que existe de la victoria, entendemos como un hombre fracasado. Y quizás ese pensamiento también esté en nosotros. Quizás al vernos podemos decir
pucha, nos hemos echado una cantidad de ramos superior en la universidad y no la hemos logrado terminar a pesar de tener cierta cantidad de años. O a lo mejor no hemos logrado encontrar pareja, no hemos logrado encontrar cómo comprar o adquirir ciertos bienes, como una casa, un auto, etcétera, etcétera. Y nos veamos a nosotros mismos como fracasados. Y como todas esas ideas que rondan en el mundo se han apoderado de nuestro corazón. O nuestro corazón las ha abrazado para sí. Eso ocurre. Y quisiera que el día de hoy pudiésemos ver otro ejemplo de este fracaso a la luz del mundo, que es el caso de Timoteo. Timoteo es llamado a pastorear una iglesia que se encuentra en camino a una división, e incluso más allá. No es solo un camino a la división, sino que este grupo herético, contrario a la palabra de Dios, no solo busca dividirse e irse, que sería lo más simple en ese caso, lo más fácil de tratar en ese caso, sino que busca llevar al resto de la iglesia en esa dirección contraria a la palabra de Dios. No es que busque retirarse, sino que busca actuar firmemente en esa iglesia para llevar esa doctrina falsa. Y Timoteo debe actuar en su primer ministerio solitario, sin la compañía de Pablo en esta iglesia. Entonces, como ministro joven necesita la compañía de Pablo, no presente, por medio de cartas, las cuales le instruyen a cómo actuar. ¿Por qué? Porque al parecer no le estaba yendo tan bien y estaba teniendo serios problemas en este contexto. Si se fijan en el texto que leímos, lo primero que es mencionado es que Pablo no cesa de orar por Timoteo. Y pone esta oración como una oración incesante. No cesa de orar, no cesa de recordar a Timoteo en sus oraciones. Que Pablo diga estas palabras no es por nada, recordando que las cartas eran bastante caras, cada mililitro de tinta, cada pedacito de papel costaba bastante caro. Y era necesario tener mucho cuidado con las palabras que se ponían. No podían tirarse simplemente las palabras ahí encima de la carta. Entonces, parece ser que Timoteo necesitaba ese refuerzo de que alguien estaba preocupándose por él. Y Pablo hace eso por Timoteo en esta carta, porque entiende esa necesidad de Timoteo en este contexto. Después dice algo interesante en el versículo 4, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué tienen que ver esas lágrimas? ¿Por qué brotan lágrimas del rostro de los ojos de Timoteo? ¿Qué es lo que está pasando? Al parecer este grupo no solo estaba queriendo llevarse al resto de la iglesia o queriendo influenciar al resto de la iglesia, sino que también lo estaba logrando. Y también levantando quizás calumnias, diciendo cosas del mismo Timoteo, aludiendo quizás a su incapacidad, a su edad, etcétera, etcétera. Y todas estas lágrimas que son derramadas por Timoteo a causa de algo que nosotros hoy en día, a causa de nuestra visión del mundo contaminada por el mundo, llamaríamos un ministerio fracasado. Y Pablo dice que esas lágrimas él las recuerda para llenarse de gozo. Y ahí nosotros diremos, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es capaz de realizar tal cosa? ¿Quién es capaz de recordar el sufrimiento de otra persona para alegrarse? Es extraña la figura. Pero debemos recordar qué es el sufrimiento en la cabeza del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo, este tipo de sufrimiento es un sufrimiento que se condice o viene a partir de la predicación correcta y fiel del Evangelio.
Entonces, para el apóstol, en la cabeza del apóstol Pablo es: si predicas el evangelio fielmente, sufrirás y van a ocurrir estas cosas. Y tendrás un ministerio fracasado de gente que se levanta en contra tuya, de gente que se levanta a atacarte, a levantar falso testimonio, a hacer una gran cantidad de cosas en pro de destruirte, en pro de matarte, en pro de acabar contigo. Y a lo largo de toda la carta, Pablo va a recordar momentos así en su propia vida, cuando tuvo que dar testimonio y por la gracia de Dios fue salvado de ser arrojado a los leones, o las veces que fue azotado, o las veces que fue encarcelado, etcétera, etcétera. Entonces es por eso que este sufrimiento de Timoteo trae alegría al corazón de Pablo, porque está diciendo: mira, tú estás compartiendo de la obra de Cristo en este momento, y por lo tanto, si compartes del sufrimiento de Cristo, también llegará el día en que compartirás de la resurrección de Cristo. Recordemos que la visión de Pablo es absolutamente celestial, enfocada en la segunda venida, y de esta forma es ahí donde él tenía sus tesoros y no en la tierra. Y después el texto continúa diciendo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí vemos otro refuerzo de parte de Pablo. Entonces, ¿qué nos refleja el metatexto, lo que está por detrás del texto? Que al parecer Timoteo, toda esta situación, todo este, comillas, ministerio fracasado a los ojos del mundo, también estaba haciendo mella en su propio corazón. Quizás él también haya estado teniendo dudas de su fe, de su ministerio, a tal punto que Pablo inmediatamente después le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Es decir, su labor de predicar el evangelio en esta iglesia. Entonces, a la luz del propio Timoteo, en su reflexión interna, quizás él haya estado pensando: no sirvo para esto, no sirvo para esto, no es lo mío. No, quizás estaba mejor cuando acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros y punto. Pero es ahí donde Pablo refuerza y dice: mira, esta fe no fingida, esta fe verdadera, este ministerio adecuado, correcto, en función de la palabra de Dios, habitó en tu abuela, habitó en tu madre, y tú sabes, tú tienes el testimonio de ellas de que es verdad. Bueno, entonces yo te afirmo, te aseguro que también es verdad eso en ti. Y por lo tanto debes permanecer y reavivar este ministerio que estás realizando en la iglesia de Éfeso. Y a partir de ahí empiezan una serie de instrucciones a lo largo de toda la carta sobre cómo actuar y cómo reavivar ese ministerio. Entonces, ¿cuál es la reflexión final al respecto? De evaluar nuestra vida e intentar ver cuánto de mundo hay en nuestro corazón. Intentar ver cuánto del mundo hemos dejado entrar y apropiarse de nuestro corazón. Nosotros hemos hecho eso. Quizás cuando vemos ciertas situaciones en nuestra vida podamos decir: sí, hay mundo aún en mi corazón. A lo mejor tú te has dejado llevar, y siendo más un poco más directo, tú te has dejado llevar por la visión del mundo de nuestro tiempo en función de adquirir cosas, de tener cierta edad, 23, 24 años, y ya haber salido de la U, ya estar trabajando, de a los 30 ya poder estar casados, tener un matrimonio más o menos consagrado, de estar empezando a comprar la casa, de ya tener un auto y el perro, tener un golden retriever en el patio de tu casa, etcétera, etcétera. Quizás a lo mejor tú eres un joven soltero que por la gracia de Dios se ha mantenido puro, pero esa pureza trae vergüenza a tu corazón, porque ves que todos los que están alrededor no lo son. Y eso es exaltado.
Y quizás has dejado entrar al mundo en tu corazón con esa vergüenza. Porque es el mundo el que te dice que hay que tener vergüenza de eso, mientras que la palabra de Dios es algo santo y honroso. Entonces la invitación es a que podamos evaluarnos a la luz de la Escritura, evaluar nuestra realidad a la luz de la Escritura y eliminar esa idea de fracaso de nuestro corazón, porque es un fracaso mundano, porque es un fracaso que parte desde una cosmovisión, de una forma de ver el mundo que no es cristiana, que no es bíblica, sino que nace en el seno del pecado del mundo y busca atacarnos, busca alejarnos de nuestra fe. Entonces te invito a orar para que podamos hacer esto y poder continuar con este encuentro y ser transformados por la Escritura. Te invito a orar. Amado Dios, gracias te damos por este momento devocional. Te invito que te pido, Dios, que tú nos ayudes a ser transformados, Señor. Tú nos ayudes a observar la Escritura, a conocer la Escritura para ver nuestro corazón transformado y ver nuestra vida transformada. Que nuestro amor no se encuentre en el mundo, que no se encuentre desordenado en función de los ídolos de este mundo, sino que esté completamente ordenado en dirección a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, le adoramos. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la
Las idolatrías nos llevan a tener un concepto errado de nosotros mismos, ya sea exacerbado o disminuido. El siguiente tema tiene como finalidad presentar el enfoque correcto que debemos tener de nosotros mismos y lo que ocurrió en la caída en relación con la humanidad, presentando así el sinsentido de la vida, la depresión, el suicidio e incluso el éxito autodestructivo. Por último, finalizar con la disposición de detectar este tipo de problemas, de cómo luchar y enseñar a depositar nuestra esperanza en Cristo. Les invitamos a estar muy cómodos, desconectarse de todo, para escuchar a nuestro querido pastor Rolando Zapata, pastor de la Iglesia Presbiteriana de Las Lomas, que nos va a exponer el tema Cuando mi corazón me engaña, autoestima e identidad. Hola, quiero saludar a todos los jóvenes del Presbiterio Sur que en esta oportunidad están conectados en este encuentro, darles la bienvenida y agradecer al Señor primeramente y también a los hermanos que están organizando este encuentro. El privilegio de conversar, de exponer la palabra del Señor en estos temas que yo creo que son muy importantes, principalmente en esta etapa de la vida. Así que bienvenidos y que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos dirija en este momento que vamos a reflexionar y a pensar y conversar algunas cosas respecto a este tema. ¿Ok? Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo voy a tratar de este tema a partir de la óptica pastoral, no de la óptica psicológica. Quizás algunos de ustedes, más de uno, pueda estar estudiando psicología, o también desarrollándose en esa área, y obviamente usted tendrá mucho más que aportar en el área psicológica que yo. Por eso yo no voy a entrar ahí. Tampoco voy a irme solamente a la área teológica. Ya, no voy a también solamente estar hablando o deteniéndome en los pensamientos, en las ideas teológicas, ¿cierto?, de los grandes hombres de la fe que tenemos en la fe reformada, valga la redundancia. Sino quiero tratar esto como una conversación de algunas cosas que vivimos, algunas cosas que compartimos también, y de cómo este tema influye en la vida de las personas, en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque cuando estamos viviendo el día a día, no estamos pensando, mira, ahora yo estoy actuando según los principios de tal psicólogo o de tal teórico, ¿cierto? Yo estoy aquí ahora reaccionando de esta forma porque según nos dice aquel pensador, o también según nos dice el teólogo tal, esa es mi reacción. No, nosotros no pensamos así, ¿cierto? Nosotros simplemente vivimos. Y al vivir, uno se va a dar cuenta que lo que aflora es como Jesús dijo, lo que tenemos dentro del corazón. Y es este marco vital, no teórico, sino vital. Y aquí yo quiero hacer esta distinción, ¿no? Nosotros podemos tener referentes teóricos, principios, o sea, pensamientos, ideas, que nosotros no solo estamos de acuerdo, sino también nosotros las predicamos. Pero otro punto y distinto a esto es cómo estos principios, cómo estos valores, si ellos realmente son parte de lo que yo soy. Y cuando Jesús dijo que no es lo que entra, ¿cierto?, lo que contamina, sino lo que sale, porque lo que sale proviene del corazón, que es justamente la temática que estamos viendo en este encuentro, nos está diciendo que más que aspectos normativos, teóricos, ¿cierto? Reflejamos y expresamos
aquello que proviene dentro de nosotros, aquello que está dentro de nosotros, aquello que finalmente es parte de nuestra naturaleza, que nos constituye como tal. Y todo en realidad gira en torno a eso. Y tiene esta raíz ahí. Y se manifiesta y por lo tanto necesita ser trabajada, como dijo Jesús también cuando habla de la vid verdadera, cuando habla del agricultor que es nuestro padre y cuando habla de nosotros, ¿cierto? Que somos las ramas, habla del podar, habla del limpiar. ¿Y para qué Dios hace eso y por qué lo hace? Lo hace para que demos más fruto. Entonces, aquí yo quiero simplemente mostrarte y darte una perspectiva de quizás algunas razones por qué uno reacciona y cómo esto es importante para nosotros, cómo es vital para nosotros. El tema de nuestra imagen, el tema de la estima, a quién esto está vinculado, a qué se debe, y tratar de ver cómo de manera inconsciente, obviamente, nosotros reaccionamos frente al patrón último que nosotros tenemos en nuestro interior. En otras palabras, nuestra estima, lo que pensamos acerca de nosotros mismos, tiene que obviamente que ver con quién estamos midiéndonos o de acuerdo a qué criterios estamos definiéndonos. Y esos criterios, ellos tienen que ver y están arraigados profundamente en el corazón. Si uno puede descubrir eso, uno podrá limpiarlo, ¿cierto? Con la ayuda del Señor para que dé más fruto. O si por alguna razón nosotros nos damos cuenta que estamos arraigados y nuestra estima y nuestro pensamiento acerca de nosotros mismos, nuestra imagen, nuestros valores, nuestra identidad, no está a donde debiera estar, quizás, y esa es mi oración, pueda ser el momento de también con la ayuda del Señor desarraigarnos de ahí. O ver que ese patrón que estamos usando, este referente que tenemos en nuestro corazón, él nos está haciendo un daño. Que estima e identidad, ellos tienen que ver con el referente que nosotros tengamos. ¿Ya? Nuestra identidad se construye a partir de algo. Y yo quiero en ese sentido proponerte un pensamiento o una idea de que nosotros andamos en búsqueda de una identidad y que nace, que aflora del corazón, que tiene raíces en el corazón y que busca, por lo tanto, obtener identidad. Lo que yo quiero decirte es que es distinto cuando uno tiene una identidad y por eso actúa y vive de la manera que vive, o cuando uno está en búsqueda de identidad. ¿Te das cuenta que el sentido es distinto? Yo tengo una identidad y por lo tanto las cosas ya están definidas para mí. Y lo otro es cuando yo todavía no la poseo y ando en búsqueda de ella. Cuando yo ando en búsqueda de esta identidad, yo me voy a asirme obviamente de algún patrón, de algún principio, de algo que me confiera, que me entregue este valor. Y es ahí, en ese punto, es que nosotros vemos una mezcla, ¿cierto? Y una búsqueda por varios caminos que como ser humano nosotros podemos transitar. Esto yo creo que tiene que ver también con, ahí entra el tema de la crianza, entra el tema del ambiente donde tú vives. Yo no concibo la idea de que es el ambiente que hace el ser humano, sino que nosotros venimos cargados, ¿cierto? Con algunas
por un formateo, ¿ya? Y este formateo lamentablemente tiene raíz en el pecado, y que el ambiente, ¿cierto? Él va como que darme directrices para que yo manifieste estas tendencias que tengo en mi corazón, ¿ya? Y por eso que va a influir harto la familia, la cultura, el momento, ¿cierto? Y cómo yo reacciono frente a ese ambiente que vivo, que viví, ¿cierto? Porque como pecador que soy, yo siempre voy a tomar esas experiencias y las voy a guardar y almacenar, y eso será parte de aquello que va a dirigir, aquello que va a conducirme en esta búsqueda por esta identidad, ¿cierto? Entonces, no es que aquello determinó, sino que fue la manera en que se extravasa, se sale, se manifiesta lo que yo tengo dentro de mi corazón. Es la forma, la cultura, ella no es que ella hace surgir la cosa, sino que ella encamina este deseo de búsqueda de identidad, ¿ya? Y por eso que vamos hacia un lado y hacia otro lado. Bueno, entre esas cosas yo quiero plantearte lo siguiente. Primero, el tema es del referente que usamos. Y en segundo lugar, plantearte que el referente que nosotros tenemos, justamente porque él proviene de un corazón, y de un corazón adulterado, de un corazón pecaminoso, él lamentablemente va a estar en constante conflicto con el Creador, con aquel que nos hizo. Y yo quiero aquí recordarte dos momentos en la Escritura. Uno que habla de la caída de Satanás. Yo no lo voy a leer los versículos porque los voy a poner en el video. Tanto en Ezequiel como en Isaías, tú vas a darte cuenta que en la manera que se manifestó la maldad en el corazón de Satanás, ella fue en un sentido de asumir el lugar de Dios, de estar por sobre Dios, en un intento de minimizar el poder, la influencia y la autoridad que tenía este Dios sobre él. Entonces la idea que Satanás tuvo en la eternidad, en algún momento anterior a la creación de este mundo, de todas las cosas que nosotros conocemos, fue impulsado por este deseo de independizarse de Dios. Muy bien, cuando nosotros vemos también la caída del ser humano en el episodio allá en Génesis capítulo 3, vas a ver que la propuesta de Satanás es justamente esa. Él pone en duda la palabra, pone en duda lo que el mandamiento, el orden que el ser humano recibió. Y además de poner en duda, porque cuando él establece la duda, entonces aquello como que queda así, se mueve, ¿cierto? Y el impulso que necesitaba solamente a Eva y Adán era este fascinio por ser independiente, por no tener más que estar bajo Dios, porque Satanás le dijo, Dios no quiere que ustedes coman de este fruto porque Él es un Dios mezquino. Él no quiere que ustedes sean como Él, conocedores del bien y del mal. Y es por eso que Él los privó de esto. Así que el texto dice que esta propuesta de ser como Dios y de por detrás de eso, de independizarse de Dios, le fue atractivo a Eva. Y ella entonces come del fruto y le ofrece a Adán, y Adán también participa de aquello. Entonces el ser humano, ¿a qué conclusión llegamos? Que el ser humano en sí, él lamentablemente anda en un sentido opuesto a de su creador, a de Dios. Anda en un sentido contrario al que Dios le propuso, a la relación contraria, porque lo que Dios le había propuesto a Adán era que ellos vivieran en unidad y que estuvieran
desarrollando una comunión y una vida de dependencia hacia Dios, de reverencia, de obediencia, y de parte de Dios todo lo necesario que ellos tenían. Pero Adán tenía que entender su lugar dentro de todo aquello. Y él no quiso, aquello no le fue suficiente. Satanás le propuso algo mayor y él cedió. Entonces ahora, como la Escritura dice que después de él todos estamos en esta misma condición y por lo tanto venimos y vivimos en contra de los principios de Dios, nosotros vamos en búsqueda de una identidad ahora fuera de Dios, fuera de aquello que Dios hizo y planteó inicialmente, que es nuestro principio original, que es la razón por la cual nosotros vivimos y existimos. Entonces ahora el hombre tiene que ir y encontrar esa identidad. Y en este tiempo, como hay varias posibilidades, porque nuestra cultura hoy apunta a que no hay un camino correcto, que todos los caminos son lícitos, que el final último del ser humano es la búsqueda de su felicidad, la búsqueda de su placer, la satisfacción propia. Ese es el sentido último de la humanidad, en que él se satisfaga, en que él se llene, en que él viva en lo que él entiende que es bueno, en lo que él entiende que es agradable. Entonces se rompió todo concepto, ¿no? Todo dogma cayó. No hay más nada malo en sí mismo, no hay nada más bueno en sí mismo, ¿cierto? Ya no hay conductas y pensamientos fijos, claros, dogmáticos, asertivos. No, si tú piensas y vas en un camino contrario, no hay problema, siempre que tú puedas ser feliz con aquello. ¿Te das cuenta? Que el hombre, él rechazó la identidad que Dios le dio y ahora, porque vive y quiere ser independiente de este Dios, él busca identidad en aquello que su corazón le propone, porque ahora la guía de su vida no son más los principios de Dios, no es más lo que Dios quiere, no es más hacia donde Dios apunta. Ahora el principio último del ser humano es lo que va en su corazón, es aquello que él entiende que va a hacerlo feliz. Y la cultura ahora abrió y legitimó todo camino, ¿cierto? Porque ahora todo es lícito y todo conviene. Y todo es, si te va a hacer feliz, si va a promoverte esta identidad, es correcto. Por eso que nosotros vemos personas yendo hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente, hacia el poniente. Y nadie se atreve a decir esto es tan bueno, esto es tan malo, porque el fin último del ser humano es satisfacerse a sí mismo y seguir los dictámenes que manifiesta y que determina su propio corazón. Entonces ahora la pregunta es, con esta búsqueda de construir una identidad con base en las inclinaciones y los deseos del corazón, en donde este corazón que guía está a la vez contaminado con un rechazo a todo principio del Señor y de las cosas del Señor. ¿Cómo y a dónde ha llegado la cultura? ¿Será que en esta reconstrucción o nuestra búsqueda por identidad, la humanidad ha logrado con su independencia llegar a la felicidad, llegar a la plenitud, llegar al gozo, llegar a la satisfacción, llegar a la alegría? Si tú te das cuenta cómo estos patrones, ellos
se establecen y se arman y se plantan dentro de la sociedad y empiezan a establecer presiones hacia toda la sociedad. De manera que nosotros buscamos conformarnos a esos patrones. Y es por eso justamente cuando no se alcanza esta medida, este estatus, es que nosotros pasamos a tener complicaciones en nuestra estima, porque finalmente no logro, no alcanzo aquello que se ha establecido como ideal. Y ahí tú ves que personas que no logran administrar esta frustración, este dolor, y dependiendo del entorno que está, si eso además es acompañado por una presión psicológica, una presión familiar, una presión interna, las personas revientan. Las personas revientan en depresión, revientan en problemas de pánico, por ejemplo, revientan incluso llegando hasta el suicidio. Porque, fíjate, el corazón, él se transforma en el gran villano, un gran dictador, porque él está, claro, desesperado, buscando a dónde aferrarse para construir, para que la persona se entienda ahora aquí en este lugar, siendo de esta forma, o teniendo esta imagen, o teniendo estas características, o teniendo estas medidas, yo puedo encontrar felicidad. Entonces el corazón busca desesperadamente por estas cosas. La cultura te pone muchas opciones, pero la opción que tú elijas, ella no va a ser amplia, ella cada vez más va a estrechar hasta presionar y impedir la vida misma, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si vamos por la vía de la apariencia, por la vía de la belleza, ¿cierto? Por la vía de la forma física, esto no va abriéndose, al contrario, se va restringiendo. Hay que llegar a un patrón específico. Y si la persona no alcanza esto, y si la persona no logra por distintos motivos, ¿qué pasa ahí? ¿En dónde se va a apoyar? Si su círculo está en eso también, en sus amigos, sus conocidos, ellos también están en lo mismo. Y ellos ven que no se llega a aquel patrón y empiezan a alejarse de esa persona. ¿Cómo queda ese corazón? Entonces ahí tú te das cuenta por qué personas han llegado a esos extremos de buscar terminar y exterminar el dolor, quitándose la propia vida. Eso porque el hombre está buscando construir una identidad alejada de su Señor. Ahora, ¿qué es lo que la Escritura propone? Yo quiero que tú, por ejemplo, te fijes en dos jóvenes de la Escritura, rápidamente. Uno de ellos es José y el otro es Daniel. José vivía en una familia compleja, grande, ¿cierto? Una familia con varios hermanos, con hermanos que eran de distintas mujeres, distintas mamás, eran hermanastros. Y había una competencia entre ellos. El papá no era muy sabio. Jacob lamentablemente mostraba preferencias por José. Eso traía envidia. Entonces el entorno familiar de José no era muy favorable. Sus hermanos no la amaban, ¿cierto? Sus hermanos le tenían envidia y también le tenían celos por causa de su padre. Cuando el papá le pide que José vaya a ver cómo están sus hermanos porque eran pastores, ellos arman toda aquella idea, ¿no? de matar a José. Eso es lo que ellos querían. Y afortunadamente uno de ellos intercede y esto termina en que José es vendido a los mercaderes y va a parar al Egipto. Y allí él empieza a servir como esclavo. Es vendido y sirve como esclavo en la casa de Potifar. Hay tantas cosas que José podría hacer ahí. Podría olvidarse de este Dios, olvidarse de su familia, tratar de vivir una vida totalmente
destinada a sí mismo, porque al parecer a la familia le falló, Dios le falló y las cosas estaban siempre yendo en un sentido contrario. Pero Dios lo empieza a bendecir y él empieza a crecer dentro de la casa de Potifar. Pero surge un problema. La mujer de Potifar le echa ojo a él y quiere que él se acueste, que sea su amante finalmente. José no tenía todas las motivaciones para, en base a toda su experiencia, decir, bueno, ¿por qué no aprovechar esto? Pero no lo hace. Él se niega. Y eso le costó la libertad, porque la mujer se enojó, inventó una historia a su esposo. Esto lo hace con que él se vaya a la prisión. Y ya en la prisión, él pasa a servir nuevamente porque Dios también lo bendice. Se destaca, empieza a tener grados de liderazgo ahí. Luego surgen 2 otros presos que vienen del palacio de Faraón. Ellos tienen sueños, José les interpreta y en el momento de la interpretación favorable, que es al copero del rey, que él sería restituido a esa función, José le pide que por favor no se olvide de él. Pero este hombre se olvidó completamente. Pasaron 2 años hasta que nuevamente él fuera considerado y que llegara a la memoria, a la retina de aquel hombre, porque el faraón tuvo un sueño y él necesitaba una interpretación. Lo que quiero decirte es que José tenía el medio favorable, tenía quizás motivaciones y justificaciones para romper con las cosas de Dios, pero él se niega a eso y él insiste. Y el otro hombre es Daniel. Daniel es un joven que junto con un grupo de otros jóvenes es llevado, exiliado y llega a Babilonia. Llega ya en Babilonia, él es seleccionado para ser asistido por el palacio, en el palacio del rey, y para llegar a un régimen tal y pueda servir después al rey. Pero Daniel tenía algo en su corazón. Daniel tenía el deseo de no contaminarse con las cosas del rey. ¿Por qué? Porque él entendía que alimentarse de las cosas del rey era hacer alianza con los dioses del rey. Y él quizás también podía tener motivaciones contrarias. Mira, estoy aquí preso, no sé lo que va a hacer de mi vida, ¿por qué Dios permitió estas cosas? Pero la escritura dice que él decidió firmemente en su corazón no contaminarse, mantenerse puro. La pregunta es, ¿estos jóvenes anduvieron en búsqueda de identidad o la identidad ya era parte de él? Estos jóvenes estaban construyendo algo basado en su corazón o ellos asumieron la identidad que Dios le dio. ¿Te das cuenta que las cosas son distintas? ¿Te das cuenta que la escritura plantea otra perspectiva y otro movimiento? No que tú vayas construyendo de acuerdo a tu corazón, probando cosas, sino que tú te adueñes y que entiendas lo que Dios tiene para ti, cómo Dios te define como persona. Y ese es el camino que la escritura plantea para la verdadera felicidad, para la verdadera paz, para la verdadera alegría y para la verdadera satisfacción. Porque eso es muy lógico. Si Dios nos creó, si Dios conoce nuestro interior mejor que nosotros mismos, Él nos creó con un fin. Él nos creó con un propósito. Él nos dio una identidad. Y si nosotros conocemos esta identidad, conocemos a este Dios y vivimos para este Dios, nosotros vamos a disfrutar de todo lo que significa estar en el lugar correcto, con la vida correcta y con las cosas bien estructuradas, bien administradas y disfrutando lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y cuál es esa identidad finalmente que el Señor nos da? Bueno, nosotros ya vimos que en Adán todos somos pecadores y por pecadores entiéndase enemigos de Dios. Pero la gran noticia del Evangelio, como tú la sabes, la conoces, es el amor de Dios. Yo creo que una de las cosas más fuertes, más potentes que hay en los Evangelios es justamente el amor de Dios. El amor de Dios que Juan 3:16 dice que motivó a Dios a enviar a su Hijo. Pero hay un texto allá en Juan capítulo 15
que nos habla que Dios ama a su Hijo, a Jesús, ¿cierto? Y en la misma medida que Jesús es amado por el Padre, Él también nos ama. Eso yo creo que es uno de los versículos más potentes de la Escritura. Lo que motiva a Dios es el amor, y Jesucristo nos ama, así como Él ama a su Padre, así como Él es amado por su Padre. ¿Te das cuenta de en qué lugar Dios pone tu vida? Él te saca, ¿no?, de esta condición de enemigo, te transforma en hijo amado, en hijo adoptado, ¿cierto? En un hijo heredero, en un hijo que goza de todas las bendiciones y lo que significa tener un vínculo, de poder llegar y entrar en la habitación de Dios mismo, al lugar santísimo. Ahí nosotros podemos llegar, ahí tú puedes llegar. Y allá no vas a construir cosas. Tú llegas porque tienes una identidad, tú llegas porque eres hijo de Dios, no porque te estás haciendo un hijo de Dios. Y eres hijo de Dios porque Jesucristo murió por ti, porque Jesucristo dio su vida para que tú no anduvieras con esta brújula, ¿cierto? Que direcciona hacia un lado, después hacia otro lado, sino que entiende y defina correctamente, precisamente lo que eres y para qué eres. Esta identidad te lo da el mismo Dios que te creó, que te ama, que desde la fundación del mundo ha preparado un plan y que comparte esta vida a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Así que la gran invitación es que nosotros no nos confundamos buscando algo que ya tenemos de forma preciosa, de forma eterna y de forma especial y única en Jesús. Ya lo tienes. Así que no necesitas entrar en este círculo, ¿cierto? Entrar en esta espiral que daña, que duele, que te hace esforzarte para transparentar algo que finalmente no produce lo que tanto buscamos, que es la satisfacción, la alegría y la paz para seguir adelante. Cristo ya te dio eso. Tenemos que creer en esas palabras del Señor. Tenemos que creer en el amor de Dios. Dios no ha mirado tu condición, no ha mirado todos esos equívocos, todas las malas decisiones. Él las perdona en Cristo Jesús. Así que la identidad que nosotros tenemos y recibimos, ella es definitiva y ella es lo que realmente es verdadero, es pleno y es absoluto. No nos perdamos, no andemos en búsqueda. El Señor ya nos dio. El Señor ya reveló eso a nuestras vidas. Así que tomémonos de eso. Hay que aprender, sí. Hay que conocer esto con profundidad. Y eso es el desarrollo de la vida cristiana. Así que busca a alguien que pueda enseñarte esto, que puedan caminar juntos, que puedan quitar las dudas para ir profundizando en esta vida y ver cómo el Señor realmente tiene mejor plan para ti. Que Dios te bendiga. Espero que esta pequeña reflexión, ¿no?, este pequeño momento de pensar algunas cosas que Dios pueda usar para encaminarnos en su voluntad y encontrarnos paz y satisfacción en su santa persona. Un gran abrazo y que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Rolando por su tiempo y disposición al preparar este tema y presentarlo el día de hoy. A continuación, nos vamos a conectar a través de Zoom con nuestros grupos correspondientes para responder estas siguientes preguntas. ¿Cómo la propuesta de Satanás a Adán se presenta en los días actuales? La siguiente pregunta que se verá es: ¿crees que el deseo de Daniel de no contaminarse con los ofrecimientos del mundo permanece en la iglesia actual y por qué? También decir que aquellos que no tengan un grupo definido pueden escribir al número que va a aparecer a continuación en la pantalla y enseguida alguien les va a responder para que agregarlos a un grupo correspondiente. También recordar que retomaremos nuestras transmisiones a las 3 de la tarde, así que nos vemos ahora en Zoom.